Bueno, y ahora sí, esperemos que sea la última pausa y que quede claro el diagrama hierro-carbono y la regla de la palanca inversa. Pues vamos a continuar con esta última, que es la regla de la palanca inversa, y vamos a ver por qué se llama inversa. Pues lo primero que tenemos que hacer es reconocer el diagrama que se nos está presentando. Como podemos ver, también es un diagrama binario. Y lo que se está graficando aquí ya no están graficando las dos componentes, sino que está graficando la composición en peso del níquel, tal como lo dice acá en el eje de las X. Entonces acá tendría 20% de níquel, 30 y así sucesivamente. Y en el eje de las Y se está graficando la temperatura. Y para entender la regla de la palanca inversa, pues nos vamos a basar en este ejercicio. ¿Qué podría decir el ejercicio? Determine las componentes de una muestra a 35% de níquel y 1250 grados centígrados. ¿Qué es lo que tengo que hacer de inicio? Pues entonces encontrar el punto que me están diciendo. Entonces tengo que ver la composición. Me dijeron que la composición era a 35%. Entonces 30, 40, aquí está 35%. Esa es la línea. Y me dijeron que también a 1250 grados centígrados, y trazo esta línea que ya saben que se llama ¿cómo se llama? No es la isobara, porque aquí no hay presiones, sino la isoterma. Y esta va a ser siempre también una misma composición. Donde se cruzan las dos líneas, a composición y temperaturas indicadas, entonces ese es el punto en el que quiero saber cómo están las fases o qué fases existen y qué porcentajes. De inicio ya sé que existen dos fases, la fase líquida y la fase sólida. Aquí podemos ver entonces en esta región, toda esta región es la fase sólida que se identifica con alfa, toda esta región es la fase líquida y se identifica ahí como líquido, y la región que está entre las dos líneas, entre los límites de fase, tiene dos fases, que es la sólida y la líquida. Entonces a esta línea le vamos a llamar línea de sólidos, y a esta otra línea le vamos a llamar línea de líquidos. ¿Por qué? Porque a partir de aquí hacia arriba todo es líquido, y en este caso a partir de aquí hacia abajo todo es sólido. Entonces tenemos línea de líquidos y línea de sólidos. Y para poder resolver el ejercicio donde me dice ¿qué fases hay? Pues fases es rápido, porque digo hay fase, lo que me dice esta región, hay fase sólida y fase líquida, pero ¿en qué porcentajes? Para eso me va a servir la regla de la palanca inversa, para decir los porcentajes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces trazar también una línea, una isoterma, en el punto que me dan. Entonces isoterma, una línea horizontal, y que tiene que tocar las líneas de límite de fase. Ok, entonces ya está tocando. Va a tocar la línea de líquidos y va a tocar la línea de sólidos. Y esta va a ser la palanca total. Voy a llamarles así por palancas. Entonces esta es mi palanca total. Y voy a tener una línea que va desde el punto hasta la línea de líquidos. Entonces esta es la palanca, perdón, hasta el sólido. Esta es la línea de sólidos hasta el sólido. Entonces esta es la palanca de sólidos. Y voy a tener otra línea que va desde el punto hasta la línea de líquidos, y esta va a ser entonces la palanca de líquidos, palanca de sólidos y palanca de líquidos. Si yo quiero encontrar entonces el porcentaje, lo que me dice la regla de la palanca inversa es que para poder encontrar el porcentaje o la proporción de líquidos, tengo que dividir la palanca de sólidos entre la palanca total, y para el caso de encontrar la cantidad de sólidos, tengo que dividir la palanca de líquidos entre la palanca total. Entonces por eso es regla de la palanca inversa, porque se hace lo contrario a lo que me indicaría mi intuición. Y es importante entonces obtener los valores. La composición que estoy analizando es 35%. La palanca de
¿cómo se llama?, de líquidos, voy a tener que trazar una vertical para obtener un valor numérico, y el valor numérico es de 31.5. Y para el caso de la palanca de sólidos, también trazo la vertical y me dice que ese valor es de 42.5. Y una vez que hago las divisiones, pues entonces aquí está la proporción de líquidos. ¿Ok? Acá dice proporción de líquidos va a ser igual entonces a la palanca de sólidos. Y la palanca de sólidos la voy a encontrar como C alfa, que es la que toca la línea de sólidos, menos la composición que estoy analizando. Y lo voy a dividir entre la palanca total, y la palanca total va a ser C alfa menos CL. ¿Ok? O sea que hablando numéricamente, las operaciones que tengo que hacer son 42.5 menos 35. Y esa resta la voy a dividir entre 42.5 menos 31.5. Y si ustedes hacen las operaciones, pues verán que resulta que les tiene que dar 0.68%. ¿Ok? Esa es la regla de la palanca. Y entonces lo importante es ir viendo las zonas para ver qué fases son las que están presentes. Ya en el diagrama hierro-carbono, pues es más complicado, pero se comporta igual. Entonces aquí en el eje de las X tenemos también la composición. ¿Qué composición es la que se va graficando? Entonces esta es la del carbono, la que se está graficando. O sea que en esta línea vertical tendría yo el 100% de hierro. ¿Ok? Y iría disminuyendo, y entonces también sería 100% de hierro, pero 0% de carbono, y es lo que se está graficando acá. Entonces aquí voy 0.5% de carbono, 0.83% de carbono, 2% de carbono, 3%. Y en el ámbito ingenieril, pues lo más importante es graficar solamente hasta el 6.67%. Lo demás de estas aleaciones o de estas mezclas ya no tienen un interés tecnológico, por eso que se queda hasta el 6.67. Aquí viene algo que ya les había comentado anteriormente. Si yo excedo el 2% de carbono, ya no estaré frente a un acero. El acero solamente va desde el 0.008% hasta el 2% para poder considerar que es un acero. Si yo voy del 2 hasta el 6.67%, entonces voy a decir que es una fundición. ¿Ok? Ahorita solamente estamos interesados en esta zona. Ya si ya leyeron lo del tema de templados, pues ya van a ver estas fases, a lo mejor ya hasta las dibujaron. Pero en el caso del acero, del puro acero, pues entonces aquí, en estas zonas, en estas regiones que estoy señalando, pues vamos a ver qué fases existen. Entonces si yo trazo aquí, voy a trazar una línea en el 2% para poder cortar mi diagrama. Entonces voy a ver esta línea que estoy aquí señalando, es la que va a ser la línea de líquidos. Todo lo que esté por arriba va a ser líquido, y todo lo que esté por abajo va a ser sólido. Nada más que no queda tan simple como en el anterior de línea de sólidos y líquidos. ¿Por qué? Porque hay muchas fases sólidas. Recuerdan que estuvimos viendo que hay alfa, delta y gamma. Y por eso es que está así dibujado. Entonces, en esta región, como lo dice ahí, va a haber delta más líquido, la fase delta más el líquido. En esta región, en esta pequeña región, solamente hay delta. Y en esta región hay delta más gamma, y ya sabemos que la gamma se llama austenita. Y en toda esta región solamente va a haber la fase austenita. Aquí lo está diciendo, hay austenita más líquido, y aquí en esta otra hay austenita más cementita. Este es el compuesto, el carburo de hierro, hierro 3 carbono. En esta región va a haber
ferrita más austenita, recordamos que la alfa es la ferrita, y aquí, esta es la línea entonces de la ferrita, y aquí como están señalando, la línea azul va a ser para la perlita, solamente aquí va a haber una fase, este es un sistema homogéneo porque solamente hay perlita. Y entonces esta sería la línea de la perlita, y en esta región entonces existiría perlita más ferrita, esta sería la línea de la ferrita. Entonces aquí en esta pequeña, parece un triángulo, solamente hay ferrita, y aquí entonces tengo perlita de este lado y cementita de este lado. Es lo que me va a ir delimitando las zonas, ¿ok? Esas son las fases que existen, y los porcentajes para el caso del acero, otra vez lo vuelvo a repetir. Entonces ya saben que esto se les voy a preguntar en su examen, no se les puede olvidar. No pueden irse de esta materia sin saber esto, que el contenido máximo que debe tener una aleación hierro-carbono para considerar que es un acero es del 2%. Y cuando tengo un acero que tiene una composición del 0.83%, voy a decir que estoy ante un acero eutectoide. Y cuando estoy por debajo del 0.83 es un acero hipoeutectoide, y por arriba del 83 y hasta el 2 es un hipereutectoide. Algunos manejan otro valor como 0.78, 77, pero dependiendo del diagrama que empleen, pues entonces será el que tienen que tomar. En este caso específico es 0.83% para el acero eutectoide, por debajo hipo y por arriba hipereutectoide. Entonces, como en el caso anterior, si me dijeran tengo una aleación hierro-carbono o un acero de tales características, tal composición, quiero saber qué fases están presentes y en qué proporciones. ¿Ok? Entonces es lo importante. Entonces tendré yo que trazar mi isoterma, la temperatura que me están diciendo, y mi línea de composición, hacer el cruce y hacer el análisis con la regla de la palanca inversa. Y esto es ya como tal el enunciado de la regla de la palanca inversa. Entonces, porcentaje de fase, lo que habíamos dicho, brazo opuesto de la palanca entre la longitud total de la isoterma. Es decir, lo que hemos dicho, si yo quiero encontrar los sólidos, pues voy a ocupar la palanca de líquidos. Y caso contrario, si quiero encontrar los líquidos, pues voy a utilizar la palanca de sólidos. Por eso es inversa, que eso es lo que tiene que quedarles claro. Muy bien, este ejercicio, si no lo entienden, entonces me preguntan el sábado para las dudas, y es más o menos cómo van a ser sus ejercicios, y aquí lo dice claro. Vamos a resolverlo. Encontrar los porcentajes de fases y la composición de cada fase, aparte ya vamos a ver también composiciones, para un acero al 1% de carbono y a 1400 grados. Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar ese cruce, buscar el 1% de carbono, trazar mi línea vertical, y 1400 grados centígrados, trazar mi línea horizontal. Recuerden que esto se llama isoterma. Muy bien, pues entonces me voy al diagrama hierro-carbono. Aquí creo que le hice un zoom, pero más que aclararse se ve peor. Pero ahí está. Entonces al 1% trazo mi línea, que no parece línea, espérenme, control Z, para que siga la línea roja. Ahí está, ya se enderezó. 1%, y como me dijo que 1400 grados centígrados, ahí está también. Este diagrama tiene, otra vez nos hizo recta, espérenme, no, control Z. Este diagrama tiene dos escalas de temperatura, también es importante. En este caso aquí son grados centígrados y aquí son grados Fahrenheit. Como ahorita me dijeron 1400 grados centígrados, pues entonces utilizo esta escala. Ahí está. Esta es la muestra que quiero analizar aquí en el cruce. Entonces, si me doy cuenta, ¿qué fases existen? Pues existe la fase gamma, que ya sabemos que se llama austenita, y también se encuentra la fase líquida. Entonces, esta línea
que está acá, la que estoy señalando, va a ser la línea de líquidos. Y la línea que está acá abajo va a ser la línea de la austenita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debajo hay pura austenita, arriba de este hay puro líquido. Entonces ya tengo definidas mis líneas. Línea de líquidos y línea de sólidos. Entonces, ¿qué me dice la regla de la palanca inversa? Ah, pues que primero encuentre la palanca total. ¿Ok? Entonces me fijo en la isoterma y voy a ver la palanca total, que es donde cruza en las líneas de límites de fase. Entonces, trazo mi línea y encuentro la línea de austenita. Y voy hacia abajo y me da un valor de 0.83. ¿Ok? Y si ahora voy hacia la línea de líquidos y también trazo mi vertical, me da un valor aproximado de, aquí no se ve, pero creo que era el 1.4%. Y la línea que tracé es al 1%. Y son los únicos datos que necesito. Y entonces ya puedo resolver este ejercicio. Entonces aquí están los datos. Palanca total 1.4 menos 0.83. Esto es lo que vale la palanca total. Palanca de líquidos 1.4 menos 1. Vamos a regresar. Palanca de líquidos, que sería de aquí hacia donde están los líquidos. Exactamente 1.4 menos 1. Y ahora tendría que obtener la de austenita, la palanca hacia la austenita. Y tendría que ser 1 menos 0.83, que es lo que está acá, 1 menos 0.83, palanca de la austenita. ¿Ok? Y si quiero encontrar la proporción de líquidos, pues voy a decir que hay que dividir la austenita, la palanca inversa, que es la austenita, entre la total. Entonces sería 0.17 entre 0.57. Si hacen su operación en la calculadora y lo multiplican por 100, pues les da que esa muestra tiene el 29.82% de líquidos. Ahora, si quiero encontrar cuánto porcentaje de austenita ya se formó, pues entonces también la palanca total, la palanca de líquidos, porque pues regla palanca inversa, no voy a usar la de la austenita. Si quiero la austenita, pues entonces uso la de líquidos. Por eso, de ahí su nombre, palanca inversa. Entonces uso la palanca de líquidos entre la palanca total y hago la operación y encuentro el 70.17%. ¿Ok? Y también me pidieron las composiciones. Las composiciones son más simples. Ya saqué los porcentajes de cada fase y las composiciones solamente tengo que hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué composición de líquido? Tengo tanto de líquido y qué composición tiene el líquido. Tengo tanto de austenita y cuál es la composición de la austenita en este caso. Bueno, pues para el líquido, pues entonces ahí sí voy a la línea de líquidos y bajo. Y entonces, ¿qué observo? Pues que tendría yo que el 1.4% de carbono y el restante tendría que ser de hierro. Y para el caso de la austenita, para saber cuánto hay austenita, ahí no aplica la regla de la palanca inversa, ahí sí es directo. Si quiero saber cuál es su composición de la austenita, pues entonces voy a la línea de la austenita, bajo y entonces tengo 0.83% de carbono y el restante es de hierro, que es lo que está acá, austenita 0.83 de carbono y el restante va a ser de hierro. Entonces las composiciones son directas y si quiero saber las proporciones de cada fase, pues entonces voy a aplicar la regla de la palanca inversa. Pues bien, eso ha sido todo. Si tienen dudas, pues ahí repítanle y repítanle hasta que le entiendan. Y si no le entienden, pues ya sabemos que nos vemos el sábado para las preguntas y los ejercicios que les voy a dejar. Pues estén haciendo lo que estén haciendo, que lo hagan muy bien. Saludos a todos y nos seguimos viendo. Adiós.